Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra tercera edición de nuestro webinar Mentes Cibercriminales, que como hemos visto está diseñado para darles información de cuáles son los tipos, las tipologías y los modus operandi de donde vemos que los cibercriminales están tratando de atacar a las empresas, que ya sabemos que de cualquier tamaño pueden llegar a ser vulnerables o susceptibles a este tipo de ataques. Entonces, el objetivo es darles información y que va a ser la medida preventiva más efectiva que tengan para evitar ser víctimas de este tipo de tipologías de ataques. El día de hoy vamos a hablar de uno particularmente muy activo, en donde creemos que al menos un tercio del tipo de cibercrimen que ocurre va relativo al ransomware o secuestro de sus sistemas de tesorería, operativos, etcétera. Y vamos a platicar de algunos de los elementos para cómo evitar ser víctimas de este tipo de fraude. Antes de introducir a nuestros panelistas, les quiero agradecer a todos los que nos han enviado cientos de comentarios y solicitudes de información. Vamos a seguir trabajando mensualmente en este contenido donde vamos recopilando el tipo de actividad que vemos alrededor del ecosistema cibernético. Entonces, nos sirve mucho que nos retroalimenten y nos pidan y nos comenten sobre los temas que quieren platicar. Como siempre, al final habrá espacio para preguntas. Y el día de hoy tenemos un panel de lujo encabezado nuevamente por Tania Rivera, quien es la directora responsable de canales digitales de HCBC México, y Eder Vargas, que es miembro del equipo de Metabase Q como líder y como arquitecto de seguridad ofensiva. Entonces, muchísimas gracias por unirse con nosotros el día de hoy. Los dejo en buenas manos. Te paso la palabra, Tania, Eder. Adelante, gracias. Muchas gracias, Carlos. Y gracias, Eder, por sumarte con nosotros a este tema tan importante que nos platicaba Carlos. Si gustas, comenzamos a presentar para ver un poco el temario de qué es lo que vamos a platicar el día de hoy. Para todos los que nos acompañan desde las dos sesiones anteriores, vamos a retomar la sesión pasada hablábamos y tomábamos un ejemplo de Anita, que era la persona que retomábamos para dar los ejemplos de qué está pasando, qué es lo que estamos viendo. Entonces, por ahí decíamos, no nos sintamos identificados, no lo decimos Anita o Ana, un nombre en específico por alguien que conozcan, pero sí ver qué está sucediendo con Anita en esta historia que hemos estado viendo para no repetirlo y no caer en ello. Entonces, si gustas, Eder, vamos a la parte del temario para el día de hoy. Vamos a hablar justo de esta parte del ransomware, que es justamente vamos a ver qué es la ciberextorsión. Eder nos va a platicar en qué consiste, cómo funciona, qué tipos de ciberextorsión hay, los casos reales, que es ahí donde vamos a hablar un poco de Anita, qué recomendaciones y cómo protegernos, que aquí la ventaja es que no solo vamos a ir enfocado a sector de la empresa en donde qué estoy haciendo para que esto suceda, sino también desde la perspectiva personal, de cómo podemos cuidar nuestro entorno de nuestra familia, compartir con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros conocidos, para que este conocimiento se permee en todos ellos y nos permita poner un freno a lo que está sucediendo hoy por hoy en el mercado, donde todos podemos ser considerados como una opción para poder ser vulnerados, pero me parece que con esta información que vamos a conocer, Eder, podemos tener un límite o poner un límite para no ser sujetos a. Entonces, pues adelante, Eder, muchísimas gracias por tu tiempo y vamos a platicar un poco qué es la ciberextorsión. Muchísimas gracias, Tania, Carlos, a toda la audiencia que está hoy con nosotros. Pues realmente vamos a tocar un tema muy importante, que fuera también de lo empresarial, como bien comenta Tania, puede llegar a lo personal y se está viendo un incremento muy grande y una combinación, pues, para ambos lados, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver primero? ¿Qué es la ciberextorsión? ¿A qué nos referimos con esta parte de la ciberextorsión? Pues como todos lo sabemos, una extorsión consta de una conducta que nos va a obligar a hacer algo que no queremos o algo a lo que estamos condicionados o a dar determinado pago para que no se revelen ciertas cosas o para que no se realicen ciertas actividades por parte del extorsionador.
Esto lo vimos o lo hemos visto muchísimo, ¿no? Inclusive ligando un poquito a el tema anterior de cuando platicaron un poquito de phishing, ¿no? Se liga un poquito esta parte de la extorsión que inició pues siendo vía telefónica, ¿no? Y no confundamos la línea que hay entre el fraude y la extorsión, ¿no? El fraude es tratar de engañar a la persona para poder dar alguna cantidad de dinero, y la extorsión es enteramente un atentado contra psicológico, amenazas físicas, etcétera, con toda la alevosía y ventaja para obligar a que una persona realice ciertas conductas o realice determinados pagos. ¿Cuándo se traslada esta parte o cuándo se convierte en ciberextorsión? Cuando estos mismos modus operandi son migrados a las plataformas digitales, a las plataformas cibernéticas, justo como su nombre lo indica, ¿no? Y si bien es cierto que el mundo cibernético, el mundo digital nos abre muchas puertas para poder realizar determinadas tareas, para poder interactuar de diversas formas, tener distintas herramientas, también abre muchos caminos que de una u otra manera nos permite ser vulnerables ante este tipo de situaciones, ¿no? O de prácticas que están siendo muy claras y están emergiendo en esos momentos a través de estos canales digitales. ¿Cuáles son los tipos de ciberextorsión que tenemos? Hay muchísimas modus operandi de ciberextorsión, pero vamos a tratar de acotar hacia objetivos. ¿Cuáles son los dos objetivos que el negocio de la ciberextorsión, porque es en lo que se ha convertido hoy en día, en un negocio, la ciberextorsión, ataca dos targets principales, lo que son las empresas y lo que son las personas, ¿no? ¿Por qué lo hacen así o de qué forma lo hacen así? Eh, Esto, como les comenté, suele ser como un negocio, ¿no? En un negocio siempre buscamos atacar a los clientes, a esos grandes clientes que les vamos a invertir mucho tiempo, que vamos a invertir muchos recursos, pero que la remuneración pues va a ser extensa, ¿no? Va a ser importante. Sin embargo, el mismo negocio necesita mantener entradas recurrentes de dinero para capitalizarse y no estar en ceros mientras tenemos ese cierre de proyecto grande, ¿no? De esta misma forma funcionan los extorsionadores y de hecho están organizados como las empresas. Hay empresas pymes que se dedican a negocios pequeños y hay empresas grandes que interactúan con las pequeñas y entre ellos hacen una sinergia para poder tener esto, ¿no? ¿Qué tenemos del lado de lo que está dirigido a personas? Todo lo que es sextorsión, ahorita vamos a revisar cada uno de estos puntos, la parte de extorsión por robo de información, extorsión de ataques físicos. Recientemente vimos emerger un nuevo tipo de extorsión que fue la parte de los montadeudas, ¿no? Recordarán que fue muy sonado, inclusive cerraron eh, varios centros de telefónicos donde se realizaban esas prácticas, ¿no? Y dirigidas a empresas, ¿no? Lo que inició como los ataques de denegación de servicio que hemos escuchado mucho, ¿no? Que bloquean completamente la operación de determinadas empresas al imposibilitar determinados recursos por medio de diversos ataques. Y pues lo que hoy se ha convertido en uno de los negocios más redituables para la ciberdelincuencia, que es el ransomware, y que hoy está evolucionando a un tema de doble extorsión. Estos temas también los vamos a abordar. Pero como podemos ver, están segmentados de la misma manera que nosotros tenemos segmentada nuestra vida, ¿no? Nuestra vida personal, nuestra vida laboral. Y es algo que actualmente ya no podemos separar tanto, ¿no? Separarlo en cuestión de tiempos, en cuestión de dispositivos, en cuestión de información, porque convergen uno con el otro. Entonces, este punto tenemos que tenerlo muy claro durante este tema. ¿Por qué? Porque esta mezcla, y de hecho con el caso que vamos a ver de Anita, vamos a ver cómo convergen estos dos tipos de información y de targets, ¿no? Vamos a hablar Eder, y primero un perdón, poquito. perdón, Adelante, Eder, Tania. ahí que te interrumpa un poco, a lo mejor esta convergencia de la que tú hablas, hoy por hoy se ha dado más y un poco por el tema de la pandemia, ¿no? En donde justo antes teníamos como muy segregadas nuestras actividades personales de nuestras actividades laborales o empresariales. Hoy por hoy en el tema de la pandemia juntamos un poco todo
y justo de esto se aprovechan estas personas que se dedican o estas empresas que se puedan dedicar a esto para obtener un beneficio y para entrar a extraer esta información tanto para personas como empresas. Sí, definitivamente, Tania, realmente la pandemia fue un parteaguas que nos orilló, que nos obligó a realizar trabajo en casa, a realizar home office. Hoy sí lo vemos, de hecho, muchas prestaciones de las que pedimos es que haya este esquema de trabajo híbrido o trabajo en casa que nos permite también tener mucha flexibilidad, pero implica algo importante, que salimos del perímetro de seguridad de las empresas, nos volvemos individuos aislados en un entorno que converge de una manera masiva en el entorno de la empresa, ¿no? Entonces, esto precisamente también abre muchas brechas, abre muchas vulnerabilidades y nos compromete más como usuarios a estar concientizados acerca de la seguridad, porque hoy ya la seguridad no es que mi empresa se encargue. Hoy yo soy parte del eslabón de la seguridad que tengo que tener tanto para mi empresa como para mí mismo, ¿no? Porque va a haber este efecto rebote que vamos a ver más adelante, ¿no? Gracias, Eder. Bueno, tenemos la parte de la extorsión a personas. Una que es muy popular, lastimosamente, es la llamada sextorsión. Esta sextorsión parte de un chantaje de algún cibercriminal que de alguna manera logró obtener imágenes comprometedoras, imágenes íntimas de alguna persona en específico, y con esto amenaza con publicar, compartir las imágenes de la víctima. Desgraciadamente esto es algo muy común, que se ve cada vez más, y un aumento de este tipo de extorsión ha sido favorecida por el sexting. El sexting es esta práctica a través de dispositivos móviles, puede ser tablet, teléfono, la propia computadora, donde se comparten imágenes íntimas y de la facilidad que tenemos hoy de tomar una foto, compartirla, enviarla, etcétera. Entonces, esto precisamente ha propiciado mucho que crezcan este tipo de cosas, al tener dispositivos que pues son vulnerables, que no están protegidos, que no los tenemos cifrados, que no tenemos esta información cuidada como la cuidaríamos físicamente en un mundo que no es digital, en nuestro día a día. Entonces, ¿qué consecuencias puede traer este tipo de sextorsión? Principalmente, sí hay económicas, aunque las principales son las emocionales, ¿no? Porque, pues, obviamente la gente se siente decepcionada, se siente defraudada, se siente apenada, se siente comprometida. Si bien es cierto que monetariamente muchas veces se pagan por estos rescates, y actualmente recordemos que ya hay una ley que ampara este tipo de prácticas, la ley Olimpia, no exime a las personas de sentirse avergonzadas o de sentirse comprometidas y hasta cierto punto de sentirse vulneradas por alguien más, por información que es muy íntima, que es muy de nosotros y que erróneamente no protegimos de la forma adecuada, ¿no? Principalmente las motivaciones que tienen estas personas, pues es el lucro, obtener dinero a través de ello. Sin embargo, como les comento, es de lo menos común. Es más común ver el condicionamiento de conductas para que una persona haga algo que nosotros queremos que haga, que realice cualquier tarea, que realice cualquier situación con la que ella no esté de acuerdo, de la índole que sea. Y otra muy importante, pues, es el dominio sexual. Esta práctica es muy común en agresores sexuales que necesitan sentir esa explosión de adrenalina a través del dominio hacia otra persona, y esta la utilizan, este tipo de práctica la utilizan como esa herramienta, ¿no? Vamos a sumarle un poquito también a que nosotros podemos tener 40 amigos en la vida real y de repente en nuestra red social tenemos 1,300 amigos, ¿no? Gente que a lo mejor aceptamos en algún momento, que no conocemos, que hoy en día la gente pues, quiere ganar followers y aceptan a todas las personas. Entonces, nuestra información digital siempre va a estar más expuesta a ser filtrada, a ser comprometida, si no tenemos el cuidado necesario, ¿no? Cada quien, el mensaje es, cada quien puede vivir su vida digital y física como lo requiera, pero siempre tomemos las precauciones necesarias para guardar la privacidad de nuestra información.
Otro muy popular modus operandi es la extorsión por robo de información. ¿A qué se refiere? Y seguramente muchos lo hemos sufrido, ¿no? Chantajear a una persona, ¿sí? Argumentando que tiene credenciales de sus redes sociales, de servicios de streaming, etcétera, etcétera. Y seguro les ha pasado que nos mandaron un correo que parece que viene desde nuestra propia cuenta de correo para que crean que realmente comprometieron pues alguna de nuestras cuentas. Esto pues, realmente es una práctica, un truco que se hace a través de algunas herramientas para que crean que sí realmente fue enviado desde nuestra cuenta de correo. Y bueno, principalmente todo esto o todas estas cuentas de correo y contraseñas a veces no son culpa de nosotros, son filtraciones de empresas que fueron vulneradas en algún momento, ¿no? Empresas de cualquier índole que tuvieron alguna brecha de seguridad, alguna filtración de datos, y estos son llamados generalmente como COMS, ¿no? Compilation of Many Breaches, y como su nombre lo indica, es un conjunto de muchas credenciales de usuario y contraseñas, correos con contraseña, que son compartidas o que son vendidas en algún momento, ¿no? Algunas veces inclusive estos correos vienen acompañados de mensajes como que tienen grabados un video de que estamos viendo sitios de pornografía o sitios no adecuados para poder presionar más a la gente, ¿no? Y realmente estos mensajes los podemos identificar de una manera muy sencilla porque generalmente vienen en un español como mordido, porque generalmente son desde otros países a veces o con faltas de ortografía, etcétera, amenazas, ¿no? De este tipo de situaciones de que dicen que pueden prender nuestra cámara, que pueden prender nuestro micrófono. Siempre es este tema de extorsión va a ir ligado a un tema de amedrentar a la víctima, generarle miedo para poder obtener lo que ellos quieren de este modo, ¿no? Entonces, es muy importante también el poder, vamos a verlo más adelante, protegernos, el poder estar seguros de qué forma podemos estar en una situación que no sea riesgosa para nosotros, ¿no? Otra situación que hemos visto mucho también es el tema de extorsión de atentados físicos, ¿no? Lamentablemente, México sufre una etapa donde en algún momento la delincuencia, los cárteles invadieron nuestra vida diaria y de esta forma mucha gente se hace pasar por este tipo de organizaciones donde dice que están vigilándonos, donde dicen que van a hacer algo contra nosotros o contra nuestra familia para que nosotros podamos realmente darles una cantidad de dinero. Lo que más llama la atención aquí es que las cantidades de dinero que piden o el modus operandi es una cantidad de dinero que es manejable para la mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque lo que se busca es hacer una extorsión rápida, que se pague el dinero rápido y que la gente prefiera a lo mejor pagar ese dinero para dejar de ser molestado y eso es mucho más fácil a buscar una persona que te quiera pagar 100,000, 200,000 pesos por algún tipo de extorsión. Esto es lo que le llaman el round rate. Tratan de generar muchas extorsiones de este tipo de cantidades pequeñas o inclusive hemos visto en la actividad de estos delincuentes, eh, por ejemplo, que quieren recargas telefónicas, ¿no? Así algunos números de empresas emergentes o de teléfonos desechables. Entonces, este es un tipo de extorsión también que seguramente también muchos hemos padecido o hemos estado expuestos a esta parte. Esto principalmente es a través de información que hemos nosotros mismos proporcionado sin saberlo, sin quererlo y que de repente se hace pública, ¿no? Algo muy importante para este tipo de situaciones es que el extorsionador va a revisar toda la información pública que nosotros tengamos, va a realizar lo que se llama un background check, un análisis de la persona, de sus comportamientos, de cuáles son sus temores, de cuáles son sus gustos, de cuáles son sus hábitos, para poder reforzar esta extorsión
y dar la impresión de que conoce mucho o de que realmente está vigilando a la persona, ¿no? Les puede mostrar fotos de sus domicilios, muchas cuestiones que gente, por ejemplo, que comparte muchísimas fotos, de repente no recuerda cuáles compartió y puede creer que sí realmente le están tomando fotos a su domicilio. Erróneamente compartimos fotos muchas veces con nuestros hijos, con sus uniformes, afuera de sus escuelas, afuera de nuestras casas, o pues solemos decir que estoy en el gimnasio, ¿no? Hay mucha gente que acostumbra mucho compartir su ubicación exacta de hoy estoy en el gimnasio, hoy estoy en la alberca, hoy vine de vacaciones aquí, en casa de mamá, ¿no? Y ponen la ubicación. Entonces, muchas veces toda esa información nosotros mismos la compartimos y lo que hace la gente es recolectar toda esta información, pues para poder explotarla en nuestra contra, ¿no? Finalmente, del tema personal, la parte de los montadeudas, si recordarán, pues recientemente se dio esta parte de aplicaciones de préstamos express, que en realidad lo que generaban era fraude, no te pedía nada, te pedían que bajaras alguna aplicación. Y esa aplicación te pedía permisos para todo, ¿no? Te pedía permisos para usar tu cámara, para usar el video, para acceder a tus contactos. Te pedía todos los permisos del mundo. Esto con el fin de recabar toda la información posible acerca de tu persona, acerca de tus contactos, ¿sí? Y todo este periodo de descubrimiento fuera más sencillo, otorgándote un préstamo sin pedirte ningún tipo de requisito, con la finalidad de irte subiendo los intereses hasta que la deuda se volviera impagable y entonces amedrentarte, empezarle a hablar a tus contactos, inclusive llegaron a publicar en algunas redes sociales defraudadores, ¿no? Que no pagaban porque te atrasaste un día o dos. La finalidad realmente de estas aplicaciones, de estos grupos, era pues llegar al final a un acuerdo de una cantidad, obviamente, por lo menos doble de lo que te prestaron, para que pudieras sacar provecho de esa parte, ¿no? Y realmente lo que te prestaban, te descontaban, no sé, si pedías N cantidad de dinero, te descontaban cierta otra por servicios administrados. Entonces, en realidad no te prestaban lo que era, ¿no? Eh, Esto, pues, ha llevado a muchos caminos que podemos o que los delincuentes pueden aprovechar para poder extorsionarnos, ¿no? Desde lo que es nuestros propios gustos hasta lo que es nuestras necesidades, como en este caso, ¿no? Cada sector es muy importante para cada uno de los delincuentes y créanme, los extorsionadores, al igual que las empresas, están especializados por cada target, por cada sector. Entonces, actualmente se han desmantelado este tipo de aplicaciones, sin embargo, no del todo. Siguen hasta el momento operando, siguen funcionando. Me viene a la mente una anécdota, Tania, no sé si en algún momento te ha pasado, ¿no? Que quieres bajar una aplicación y te pide todos los permisos del mundo, ¿no? En este caso, nosotros nos dedicamos a la ciberseguridad, pues los revisas, pero la gente que está fuera del ámbito, me comentaba alguna vez una compañera, ¿no? Le digo, oye, ¿y no revisas los permisos? Dice, sí, es que son muchos, pero es que si no los acepto, no la puedo usar y Claro. la quiero usar. Entonces realmente suena lógico, porque yo lo que quiero es usar la aplicación y lo que menos me detengo, y está mal hecho, es a revisar para qué quisiera, por ejemplo, un afinador de guitarra tener acceso a mis contactos, ¿no? Tal vez puede No puedo escuchar bien. tal vez que fuera a lo mejor al audio o algo así, ¿no? Sí, justamente en esa parte en donde a veces decimos, lees términos y condiciones o lees permisos antes de poder acceder, porque, por ejemplo, tu banco, la empresa que te presta los servicios, no te lo preguntaría y no te lo pediría, pero a veces justo buscamos el fin. El fin es bajar o descargar la aplicación y entonces en ese intermedio en donde me está solicitando información o estoy confirmando datos, no pongo la atención adecuada o la atención debida como para mitigar algún problema, porque prácticamente, y esto es lo que utilizan este tipo de empresas, en donde al final vulneran esa parte de donde estás distraído, donde estás en la prisa de querer obtener algo que no verificaste y a lo mejor tú mismo diste acceso a ciertas cosas que no esperabas, ¿no? Y que no lo viste o no lo detectaste en ese momento.
Sí, es correcto, ¿no? Y definitivamente todas estas verticales de ataque, todas estas verticales de compromiso son las que están utilizando pues estos extorsionadores, ¿no? Estas personas que, si se dan cuenta, a lo mejor muchos de los que estamos aquí nos hemos identificado tal vez con más de uno de estos modus operandi que en algún momento hemos pasado, ¿no? Ya sea telefónicamente, ya sea por chat, ya sea por WhatsApp, ya sea por correo electrónico. Realmente todos los medios de comunicación por los que nosotros tenemos contacto pueden ser comprometidos para poder generar este tipo de extorsiones, ¿no? Pasando un poquito de lo que son las personas a la parte de empresas, ¿no? Como lo comentaba anteriormente, ¿no? Empezamos con temas de denegación de servicio hacia, valga la redundancia, determinados servicios de las empresas. Sin embargo, ¿qué es lo que está hoy en auge, ¿no? Y que todos hemos escuchado, pero tal vez no tenemos el contexto de lo que es, ¿no? Y es la parte del ransomware, ¿no? El ransomware es un tipo de extorsión muy desarrollado, muy perfeccionado que ataca justo donde duele, ¿no? Donde duele a una empresa que no está preparada, que no está protegida, que no ha cuidado de la seguridad de sus datos por X o Y razón. Es un golpe muy, muy fuerte del que cuesta mucho recuperarse, ¿no? El ransomware es un software malicioso, viene precisamente de ware, que habla de software, y ransom, que quiere decir, pues, la parte de extorsionar o secuestrar, ¿no? ¿Qué es lo que hace este software? Este software secuestra determinados archivos, generalmente se les llama que los cifra, es decir, que se vuelven inaccesibles este tipo de archivos para consultarse, los dejan inutilizables y estos solamente pueden abrirse a través de una llave que, por supuesto, el extorsionador, el secuestrador, el actor de amenazas, supuestamente tiene y promete regresarla a través de un pago, ¿no? Este pago generalmente ahora se hace a través de criptomonedas que son difíciles de rastrear eh, y son más seguras para los ciberdelincuentes, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a dar esto? Bueno, pues se compromete generalmente a un equipo del usuario, de un usuario común y corriente, y lo que busca el atacante es moverse hacia activos más importantes como servidores que contengan información sensible, información de operación y nuevamente, ¿no? El reconocimiento de eh, cómo funciona la empresa, para qué opera, cómo podría yo dejarla sin funcionar. Hay algunos casos que son muy claros, ¿no? ¿Cómo puedo yo dejar sin funcionar a un equipo que se dedica a la contabilidad? Bueno, pues secuestrando sus archivos contables, ¿no? A una firma de arquitectura, pues a la que bloqueándole sus planos, ¿no? Sus proyectos. Entonces, esto es ya algo que es recurrente y algo que todo el tiempo está ocurriendo, ¿no? Que está pasando tal cantidad de veces al día en el mundo. Y vamos a ver más adelante, Eder, lo vamos a mencionar obviamente, qué podemos hacer nosotros como personas que formamos parte de esas organizaciones o de esas empresas, porque no necesariamente porque la empresa tenga establecido un plan correctamente, quiere decir que se va a ejecutar como debiera ser. Hay responsabilidades dentro de los distintas áreas o de los empleados que en ocasiones, justo ahí era donde decíamos, convergen ese tipo de situaciones entre lo que yo hago, lo que publico, un poco el tener cuidado de decir, aquí está mi archivo que generé para este tipo de situaciones, por ejemplo, y entonces estamos dando a apertura de publicar ciertas cosas que hoy por hoy son restringidas y que debemos así manejar para la empresa, ¿no? Y es correcto, ¿no? Decir que de mi seguridad, de la seguridad de mis equipos, de mi seguridad digital que se encargue mi empresa, sería tan equiparable a decir que de mi seguridad en la calle se ocupe la policía, ¿no? Porque bien ellos están para apoyarnos, están para ayudarnos, pero nosotros tomamos todas las precauciones necesarias cuando vamos a un cajero, cuando sacamos dinero, cuando vamos con nuestros hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Esas mismas precauciones las tenemos que tener en nuestra vida digital, porque al final, como lo hemos venido conversando, esta parte pues converge, ¿no?
Y es muy importante tomar en cuenta este tipo de situaciones con el ransomware, sobre todo en general con las amenazas informáticas en nuestras empresas, porque como ya lo comentamos anteriormente, somos hoy islas independientes de lo que es el perímetro de la empresa, ¿no? Algo a lo que está evolucionando hoy el ransomware es el tema de la doble extorsión. ¿Cómo inició el ransomware? El ransomware inició secuestrando los archivos, ¿no? Hoy hay dos objetivos principales: secuestrar esos archivos para, inutilizar la operación de la empresa, que es el principal objetivo, y hay un objetivo secundario que es, una vez que se comprometieron los equipos objetivos dentro de la operación, se filtra la información y ahora lo que se amenaza es que van a hacer pública la filtración, que van a hacer público que fueron vulnerados o que tienen la base de datos de sus clientes, de sus proveedores, de sus empleados, etcétera, etcétera. Y obviamente esto impacta directamente en la marca, ¿no? En la reputación de la empresa, en el compromiso de los datos, en una mala reputación hacia sus clientes, proveedores, etcétera, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, vamos hilando lo que va ocurriendo con las extorsiones, donde tenemos las pequeñas extorsiones dirigidas a las personas y las grandes extorsiones. Quiero comentarles que han sido tan grandes las ganancias de esas empresas que inclusive hoy existe algo que se llama ransomware as a service. Las empresas más grandes creadoras de ransomware ponen a la renta sus amenazas para que sean distribuidas por otros grupos que van empezando más pequeños y les cobran una cuota por cada cliente que pague estos rescates, ¿no? Inclusive entre ellos existen ciertos códigos que no pueden ser quebrantados, ¿no? Por ejemplo, muchos tienen prohibido que ataquen a Rusia, que ataquen a ciertos países de Europa, a ciertas verticales, ¿no? Muchos generadores de ransomware tienen prohibido que ataquen hospitales, por ejemplo. Se dio el caso que uno lo llegó a hacer e inclusive entre los mismos atacantes dieron gratis hacia el hospital estas claves para liberar eh, el, los equipos que fueron comprometidos. Entonces, realmente la proliferación de estos grupos hoy en día, al encontrar tanta rentabilidad y tanta gente que paga por esos rescates, pues se ha incrementado. Y eso vamos a ver más adelante, ¿no? Que siempre está ese miedo de que pues yo no sé si voy a pagar y me van a liberar, y si me liberaron, no sé si después me van a pedir que yo tenga que pagar nuevamente para que no publiquen mi información, ¿no? Justo, ¿qué tenemos que hacer? Esa es la clave, cómo lo tenemos que manejar y cómo involucrar o seguir ciertos pasos dentro de una organización, que eso es súper importante. De acuerdo, eso es correcto, ¿no? Vamos a ver rápido algunos casos reales de ciberextorsión, enfocado un poquito a lo que fue la sextorsión. Hace algunos años, en 2014, existió una brecha de información, de fotografías robadas a celebridades, la cual fue nombrada como Celebgate. Y bueno, esto consistió en que robaron imágenes de las cuentas personales de ciertas celebridades como Kylie Cuoco, Kirsten Dunst, etcétera, etcétera, y fueron publicadas en un foro de imágenes llamado 4chan. Previamente, lo que se cree es que estas celebridades fueron extorsionadas para evitar que se publicaran estas fotografías, ¿no? Muchas de ellas inclusive salieron a declarar que no eran ellas, que eran fotomontajes. Muchas otras salieron a declarar que sí, en efecto eran ellas, pero que no iban a negociar con extorsionadores. Entonces, si se dan cuenta, fueron alrededor de 500 o más celebridades las que estuvieran involucradas en esta brecha, y pueden darse cuenta en este muestreo los diferentes comportamientos de cada uno de las personas, algunas aceptando, otras diciendo que no. Entonces, este modus operandi al final se filtró porque el extorsionador no logró obtener nada y su represalia fue filtrar todo, sí, pero el modus operandi en ese entonces no era tan elaborado como es ahora, que es más puntual, más de acuerdo a la persona, más de acuerdo a su personalidad. Entonces, como podrán darse cuenta, seguramente estas personas tienen el poder adquisitivo, pues para tener la mejor seguridad en sus dispositivos, los dispositivos de más alta gama,
y fueron vulnerados. Muchas veces no es nuestra culpa. No es nuestra culpa que vulneren a las empresas donde nosotros estamos, pero sí es nuestra culpa no tener protegidos nuestros datos sensibles. Eso sí es nuestra responsabilidad. Eso sí entra definitivamente como parte de nuestra responsabilidad como usuarios, ¿no? Eso es lo que les comentaba hace rato, un correo extorsionador. Este es un ejemplo donde, claramente tratan de amedrentarnos, tratan de decirnos que, inclusive nos quieren dar una clase, ¿no? De por qué nos comprometieron, de cómo nos comprometieron, nos dicen que tienen inclusive un troyano, hay una cuenta de Bitcoin a donde tenemos que depositar, dicen que tenemos comprometidos nuestra cámara, nuestro micrófono, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto realmente a mucha gente pues suele llegar a asustar y decir, no sabes qué, sí, sí, mejor pago, ¿no? Mejor pago, al fin no me está pidiendo tanto y entonces, con esto puedo librarme de este tema, ¿no? Y aparte nos dan un tiempo límite antes de que empiecen a compartir nuestra información o a hacer algún atentado contra nosotros en cuestión de los datos que pueden o a los que supuestamente tuvieron acceso, ¿no? Esta parte quiero tocarla con especial énfasis. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿cómo obtuvieron mis datos? ¿Por qué obtuvo la gente mis datos? Muchas veces nosotros mismos la compartimos, ¿no? Podemos ver aquí Sola en casa, qué tranquilidad. Una persona que no tiene ningún tipo de filtro de seguridad en sus posts, etcétera, ¿no? Y aquí una analogía de, pues, a 21 ladrones y a 2 violadores les gusta esto, ¿no? ¿Cuántos no hemos hecho esto, no? Oigan, chicos, se me perdieron mis contactos, mándenme un mensaje a este nuevo número, ¿no? Se nos hace algo muy normal, algo muy natural, porque nuestra visión al final está limitada a que le vamos a llegar a las personas que nosotros queremos llegar. No consideramos las personas a las que podemos llegar o las personas que pueden ver esta parte, ¿no? Mucha gente ni siquiera se toma el tiempo para revisar el tema de seguridad en sus redes sociales para pues poder bloquear cierto tipo de contenido, ¿no? Muchas veces la mayoría tenemos, por ejemplo, en Facebook, ¿no? Esto lo pueden ver los amigos de mis amigos. Oye, pero pues a los amigos de mis amigos tal vez yo no los conozco y no me interesa que sepan algo de este tipo de cosas. Y es cuando entonces, pues, podemos ser objeto de extorsionadores precisamente que se aprovechan de la explotación de esta información que tenemos, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a un caso que hemos construido acerca de malas prácticas precisamente de nosotros como usuarios. Y lo que quiero hacer énfasis es que vean cómo todo se dispara por nosotros, cómo todo se lanza a través de ciertas cosas que nosotros hacemos. Pues ese es el triste caso de Anita, ¿no? Anita, pues como todos nosotros, tiene sus redes sociales. Ella llena todo lo que hay en las redes sociales porque son campos que se tienen que llenar y qué padre que sepan que dónde vive, si está casada, quién la sigue. Ella suele publicar los sitios a donde va porque pues es muy padre que vean qué restaurantes, qué gimnasios visita. Cuando tiene un logro, pues también ella lo publica, ¿no? Chicos, miren, aquí está mi nueva casa, aquí está mi nuevo auto. Comparte por ahí información que no se debe, ¿no? El ejemplo al que íbamos anteriormente. Chicos, pues no tengo contactos, aquí está mi nuevo número, por favor, mándenme WhatsApp. ¿Y qué pasa cuando combinamos la parte laboral, no? Para llegar a personas que son de mi círculo personal. Y entonces esta información puede ser corroborada en otra red social que esté específicamente dirigida hacia lo que es lo laboral, ¿no? ¿Qué pasa en este caso, no? Pues ella andaba buscando un desarrollador, pues por supuesto alguien le mandó el perfil que ella necesitaba con los contenidos adecuados. Aquí abajo ustedes podrán ver la pantalla del atacante. Y pues obviamente le tratan de decir que pues el archivo viene protegido con contraseña, que le va a pedir tal cosa, que es por seguridad, para que no se filtre su información. Y bueno, pues ella dice, bueno, tiene sentido, ¿no? Tiene sentido pues porque ni modo que ande su CV por todos lados. Entonces, bueno, lo voy a bajar, voy a abrir el archivo. Ah, pues sí, sí tiene una contraseña, tal como me dijo esta persona. Entonces coincide y concuerda, ¿no? Voy a abrirlo y luego me dijo que tenía yo que habilitar ciertas cosas. Ah, pues sí, 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 pues voy a habilitarlo porque pues al final que quiero, pues quiero verlo, ¿no? Si no lo habilito, pues no lo puedo ver. Es lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Entonces ella abre en ese momento, ella en ese momento ya fue comprometida
por los atacantes. ¿Y qué es lo que sucede? Que en ese momento su equipo ha sido un punto de anclaje para tanto comprometer sus archivos como para que los atacantes puedan moverse de forma lateral. Ahora, comprometieron su empresa, pero la mala suerte de Anita no ha terminado. Ellos a través de este compromiso lograron acceder a datos personales. Ella en su computadora del trabajo pues visitaba sus redes sociales y obviamente pudieron encontrar varios datos que ahora están a la venta en la Deep Web y la Darknet y se la venden a gente que inclusive no sabe nada, absolutamente nada de tecnología, pero que la información para ellos es importante. Pudieron obtener su CURP, sus datos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede ahora? Un ataque empresarial se ha convertido en un ataque personal. Al comprometerme en mi entorno laboral y al poder tener acceso a mis datos, pues ahora hay una persona que me está extorsionando porque conoce demasiadas cosas acerca de mí. Sabe dónde vivo, va a intentar amedrentarme en todo momento. En este caso, Anita, la están amedrentando, están amenazándola con que van a hacer algo contra ella o contra su familia. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que pasa por nuestra mente? Nos choqueamos, ¿no? Y queremos saber qué pasa, porque de repente el mensaje es, si me bloqueas, vamos a ir contra ti, ¿no? Entonces, lo que les comentaba, ¿no? Piden una cantidad manejable, que estudiaron a la víctima y saben que puede solventarla sin tanto problemas y sin desequilibrarla tanto, y a través de determinados depósitos, ¿no? Nosotros en algún momento, como en este caso Anita, pues quiere decirles, oye, pues no tengo dinero porque pues no tengo trabajo, ¿no? Los quiere engañar, pues para que la dejen de molestar, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando nos vamos a dar cuenta de toda la información que el atacante realmente tiene, ya sea porque nosotros la compartimos o porque venía en esta compra que él hizo, ¿no? Porque una vez que los atacantes compran la información, pues investigan a las personas, ¿no? Para ver que esta información sea verídica, ¿no? Entonces por aquí le dicen que sabe que comparte el gimnasio de paga, que se acaba de comprar casa. Entonces se da cuenta, Anita, que saben muchas cosas de ella, ¿no? Y empieza a evaluar eh, si realmente, pues, ¿qué será más fácil, no? Si tratar de denunciar o si pagar una cantidad que para ella es manejable, ¿no? Y que en algún momento tenga la esperanza de que pagando van a dejarla en paz, ¿no? Muchas veces, pues, así sucede, ¿no? Porque son one shots, ¿no? Pero tenemos que cuidar nuestra privacidad en el mundo digital de la misma manera pues, en que la estamos cuidando en el mundo real. Ese finalmente es el mensaje que tenemos que llevarnos, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a las recomendaciones y cómo protegernos, ¿no? Primer punto, siempre decimos, yo no voy a cuidar mis datos, ni soy tan importante. ¿Por qué se dio un objetivo? Esta es la Cyber Kill Chain, es una metodología tomada de tácticas militares del ejército que nos dice que mientras más nos anticipemos a esta cadena de muerte, menos será el impacto que tengamos, ¿no? Y bueno, como podemos ver, los cuatro primer puntos que tenemos en esta cadena de muerte involucran al usuario, ¿no? El reconocimiento de saber cómo es el usuario, la preparación en base al objetivo, la distribución, que como vimos en el caso de Anita fue por correo y obviamente de una manera muy dirigida, y la explotación, que cayó directamente en su equipo. Y pues después viene ya la instalación, que esta parte es que el usuario prevalezca dentro de las instalaciones de la empresa para moverse a otros recursos, donde ya la empresa tiene pues alcance para poder revisar ciertas cosas. No es que la empresa no tenga alcance aquí, ¿sí? Estamos hablando de responsabilidades, ¿sale? Aquí hay una responsabilidad compartida en el tema de la empresa y mía como usuario, que soy de esa empresa. Entonces realmente no, el tema no es que no seamos importantes, el tema es que todos somos objetivos en algún momento, ¿no? Para cuidarnos como personas, ¿qué podemos hacer? Siempre hay que usar el sentido común. Siempre hay que tratar de pensar con lógica, ¿no? Revisar siempre los ajustes de privacidad de aplicaciones y redes sociales, qué es lo que se comparte, qué no se comparte, no compartir datos sensibles, porque no lo hacemos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Yo no le ando enseñando mi recibo de nómina a la gente por donde quiera que ando. No lo hagamos en nuestra vida digital, ¿no?
no aceptar a cualquier persona en nuestras redes sociales, ¿no? Y en esa Eso parte, es Eder, importante. a veces como decimos, ¿no? El sentido común no es el más común de los sentidos, y entonces pensar que aquello que pudiera sonar como tan de fácil acceso, tan sencillo como para poder obtenerlo, pudiera tener un doble juego, y entonces pensarlo más y detenernos antes de actuar, ¿no? Precisamente. Justo esa parte de decir, sospechar de cualquier detalle anormal. Si pareciera ser tan sencillo, pudiera no ser cierto. Sí, y sobre todo recordemos que nada es gratis, ni siquiera el Facebook, ¿eh? Ustedes no pagan un tema de dinero por acceder al Facebook, pero se han dado cuenta que cuando están buscando algo en Facebook, de repente Google, de repente el propio Facebook les recomienda, compra esto, aquí está el link para que lo puedas comprar, porque nuestros comportamientos Datos. de navegación, lo que buscamos, los datos, lo que queremos, es el alimento para ellos de una forma publicitaria, capturarnos para lo que necesitamos, ¿no? Nosotros, aunque seamos personas, tengamos respaldo, por favor, de nuestra información siempre. Si la vamos a tener en la nube, recordemos que también las nubes son susceptibles y tratemos de la información que es importante para nosotros y recuperable, la podamos cifrar y tener en más de un sitio. Eh, Siempre que sea posible, por favor, esto es una recomendación muy importante, usen el doble factor de autenticación. Siempre que la aplicación, siempre que la página lo tenga disponible, utilícenlo. De esta forma es más difícil que puedan obtener nuestros datos o que puedan robarnos la identidad, ¿no? Usar siempre diferentes contraseñas y cambiarlas de forma recurrente. Una mala práctica es que usamos la misma contraseña para todo y decimos, oye, es que se me olvidan tantas. Tenemos herramientas o existen herramientas que son inclusive gratuitas que nos permiten generar contraseñas seguras y almacenarlas en un llavero y que podamos acceder a ellas de una forma muy fácil. Y estén cambiando las contraseñas de forma constante. Esto nos va a reducir el riesgo de que, bueno, si algún sitio tuvo una brecha, pues esa contraseña ya no la uso, ¿no? No conectemos dispositivos desconocidos a nuestro equipo, por favor. De repente hay gente que las deja tiradas las USBs intencionalmente, una USB bonita y de muy gran tamaño, pues ¿qué quiero llegar a hacer yo? Conectarla y borrarla. Cuando la conecto y la borro he sido comprometido, ¿no? O trato de borrarla he sido comprometido. Ahora, ¿cómo puedo yo apoyar a la seguridad de mi empresa? Porque hemos hablado de que somos corresponsables de la seguridad y más en estos tiempos, ¿no? Nuevamente debemos usar el sentido común. Hay que respetar las políticas de navegación y uso de equipos que tenemos. No queramos brincárnoslas porque créanme que no las implementamos, no las ponemos para molestar al usuario. Esa no es la finalidad de nuestro trabajo. Nuestra finalidad es proteger a las empresas y ahora más que nunca proteger al usuario, porque son las partes en las que no podemos estar monitoreando en todo momento su comportamiento, ¿no? Entonces respetemos esas políticas, conozcamos el proceso para reportar un incidente de seguridad. Esto es de vital importancia porque, ok, ya me está pasando algo y ¿qué hago? ¿Con quién voy? ¿A quién le digo? ¿Cuál es el canal adecuado? Siempre pidámosle a nuestra empresa que nos diga cuál es el camino para reportar un incidente de seguridad, que puede variar entre empresa y empresa, pero generalmente hay un equipo de respuesta a incidentes o un equipo de sistemas que puede atender estos temas, ¿no? Hay que reportar de inmediato al área que hayamos aprendido que se tiene que reportar. Cualquier aplicación, comportamiento, correo sospechoso que nosotros nos dé mala espina, más vale que nosotros lo reportemos y que digamos, oye, esto no es normal, ¿no? Otra cosa muy importante, hay que atender las capacitaciones de concientización que nuestras empresas generan. Esto nos va a dar una visibilidad más amplia de qué tenemos que hacer, de cómo están las amenazas hoy en día, etcétera, etcétera, ¿no? Seguir las indicaciones de almacenamiento de los datos. Los datos que almacenamos de la empresa deben de estar en los recursos que la empresa indique por seguridad, como ya lo hemos visto a lo largo de todas estas pláticas, igual no conectar dispositivos desconocidos a nuestros equipos del trabajo menos y sospechar siempre de alguna acción o comportamiento que nos parezca sospechosa. Por favor, sospechemos de todo. Más vale pecar de precavidos como lo hacemos en nuestra vida cotidiana. Ahora, como empresas, las personas que tenemos empresas, ¿cómo podemos reforzar la seguridad tanto para nuestros usuarios como para nosotros como empresas? Pues lo primero, implementar capacitaciones recurrentes para los usuarios. Recordemos que los usuarios son nuestros puntos de compromiso más comunes.
para las empresas, ¿no? Hay que conocer las amenazas que tenemos en nuestra región y en nuestra vertical. Nunca vamos a poder defendernos de lo que no conocemos, ¿no? Yo de niño aprendí que si prendía la estufa y me acercaba la mano me quemaba. Entonces conocí que me podía quemar con la estufa y no vuelvo a meter la mano a la estufa, ¿no? Al menos no intencionalmente. Lo mismo tenemos que hacer aquí. Tenemos que estar muy presentes de qué está ocurriendo en nuestro entorno de amenazas para saber a qué somos más susceptibles, ¿no? Combinar tecnologías en punto final. Hablo de punto final sobre todo porque, como les comento, tenemos equipos aislados alrededor de varios puntos geográficos, tecnologías como antivirus de siguiente generación, EDRs, anti-ransomware. Tenemos que combinar todo este tipo de herramientas para que nos den una protección más efectiva. Un punto muy importante, hay que realizar simulaciones de incidentes para conocer los tiempos de detección y de respuesta que tenemos ante un incidente y nos va a permitir ver el impacto real que tendríamos en una situación de riesgo, ¿no? Me gusta ejemplificarlo de la forma, aquí en México lamentablemente los sismos son muy comunes, sobre todo en septiembre, y bueno, siempre se darán cuenta que hacemos un simulacro. Qué padre sería tener un simulacro de un terremoto controlado, ¿no? De un movimiento telúrico controlado que nos permitiera ver cómo funcionan los edificios y un edificio susceptible a caerse. Eso sería equiparable a nuestra tecnología, que también funciona nuestra tecnología de seguridad. Si el proceso que implementamos para salir de los edificios es el adecuado y cumple con los tiempos, sería lo equiparable a en un incidente de seguridad, saber si nuestros procesos para atender el incidente son los adecuados y nos evita impactos, ¿no? Y finalmente, si las personas conocen qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo, igual sería lo equiparable a las personas dentro de un incidente de seguridad que saben qué roles tomar, qué hacer, a quién dirigirse. Recordemos que nuestras empresas funcionan a través de 3 pilares, que son la tecnología, los procesos y las personas, no solo para ciberseguridad, para lo que sea. Entonces tenemos que cubrir esos tres pilares, ¿no? Contar con políticas y tecnologías de protección tanto adentro de nuestra empresa, del perímetro que llamamos nosotros, como afuera, ¿no? Y para temas específicos de ransomware, tener implementadas metodologías de respaldo y recuperación o metodologías de antidesastres como es el 3-2-1, que quiere decir tener 3 respaldos en 2 lugares diferentes y en al menos una ubicación distinta geográficamente de donde están los originales, ¿no? Esto muy enfocado a lo que son todos los datos que nos permitan continuar con la operación dentro de nuestra empresa. Los atacantes lo que van a buscar va a ser paralizar la operación de nuestra empresa, que no podamos seguir trabajando, que no podamos seguir operando, y esto es muy importante, ¿no? Ya después esto se puede trasladar a temas de datos sensibles, ¿no? También podemos trasladar este tipo de respaldos nosotros mismos como usuarios o como empresas también podemos respaldarlos de esa forma, ¿no? Que yo creo, Eder, este punto es clave de tenerlo en la mente un poco utilizando este ejemplo que decías de los sismos, qué mejor manera de poder tener un simulador y poder trabajarlo en un ambiente controlado, pero a veces no es así y por eso esa parte de implementar las capacitaciones recurrentes de concientización, a veces se nos dice, oye, se hace el simulacro justo para saber cómo vas a actuar en el momento en que llegase a pasar esta situación y que no te tome por sorpresa. Lo mismo pasa con este tipo de casos y con las empresas, en donde nosotros como personas tenemos que saber cómo actuar, cuál es el tiempo en el que tenemos que reportarlo, porque obviamente entre más tiempo tardemos en poder ejecutarlo, hay mayor riesgo de poder ser vulnerados. Pero también el contar con ese apoyo de la empresa donde tiene ciertas metodologías, tiene sus sitios alternos que regularmente están haciendo movimiento de información para verificar que este sitio donde tienen el respaldo está trabajando de manera correcta y que ante alguna situación de este tipo, pues bueno, pueden actuar de manera inmediata y pronta y obviamente bajo la alerta del usuario, ¿no? Precisamente que es súper importante el cómo estemos coordinados justo con lo que decías, tanto las políticas de protección dentro y fuera del perímetro. Sí, es correcto, ¿no? Y el destino es muchas veces bromista, ¿no? Yo recuerdo mucho que entré a una empresa justo en el último sismo de septiembre
y yo tomé el simulacro, ¿no? Era mi primer o segundo día dentro de la empresa y era una empresa muy grande con muchas puertas para salir. Si yo no hubiera tenido ese simulacro, yo no hubiera sabido por dónde salir. Afortunadamente lo atendí y supe qué hacer y me sentí más seguro para no quedar tan vulnerable ante estas situaciones. Lo mismo es en este caso, ¿no? Debemos de fortalecer y conocer sobre todo cuál sería el impacto real de un incidente de este tipo hacia nuestras empresas, ¿no? Finalmente el mensaje, Tania, a toda la audiencia, hay que cuidar nuestra privacidad digital, tanto como cuidamos la privacidad física. Hoy, como lo hemos venido comentando, nuestra vida personal con nuestra vida laboral, pues se ha fusionado, ¿no? ¿Quién no ha mandado un correo de su celular personal? ¿Quién no ha revisado una red social cuando así lo tenemos permitido por X o Y razón dentro de un equipo de trabajo? De repente esa línea suele ser borrosa, ¿no? Esa división, pues suele no ser ya tan clara. Y entonces esta combinación también abre muchas puertas de ahora tener más información en más dispositivos, en más lugares y pues obviamente pues más expuesta, ¿no? Completamente. Y ahora yo creo que la pregunta importante, Eder, y que nos llevamos a lo mejor de toda esta sesión es, ¿qué hacer una persona y qué hacer una empresa? ¿Pagar o no pagar? Esa es la pregunta del $1,000,000, ¿no? Eh, yo creo que hay que ir un paso atrás. Hay que ir un paso atrás y antes de que nos suceda, tenemos que estar listos. Siempre que vamos a hacer cualquier cosa, tenemos que estar listos, siempre nos preparamos. Yo me preparé para esta sesión. Hay que prepararnos en materia de seguridad también. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos preparados, caemos en estos casos y pagamos, estamos fomentando, que estos negocios sigan creciendo. ¿Por qué? Porque sigue siendo redituable para quienes los ejecutan. Y dos, que la ciberseguridad no crezca en nuestro país, que esta conciencia no vaya en incremento y pensar que es un gasto más allá de una inversión para las empresas o para nosotros mismos, ¿no? Porque nosotros, sabes que un antivirus cuesta muy caro, mejor no lo compro. ¿Para qué? No tiene caso, ¿no? Entonces, hay que irnos un paso atrás, hay que prepararnos y no hay que negociar con extorsionadores, porque ni siquiera vamos a tener la claridad o la certeza de que nos van a regresar eh, nuestra información, etcétera, etcétera, porque a lo mejor solamente están haciendo unas a service de otras personas que si un día se enojan, pues no les van a dar las claves, no tenemos ninguna garantía. Sí, el miedo es grande. Sí, los riesgos son altos, los impactos son importantes, pero tenemos que prepararnos desde hoy para que ese impacto sea el menos posible y sobre todo tener en mente que vamos a ser vulnerados como personas, como empresas, en cualquier momento. Nadie va a estar exento, a alguien le va a pasar de alguna manera, pero si yo estoy preparado a nivel de concientización, a nivel tecnológico, a nivel de procesos personal o empresarial, ese impacto se va a reducir muy poco o voy a saber qué hacer, cuáles son las acciones correctas a tomar en este caso, ¿no? Perfecto, Eder. Y por último, una pregunta, ya estamos sobre la hora, pero platicábamos dentro de los puntos que comentamos de las acciones para cuidarme como persona, que hay gestores de contraseñas que se pueden utilizar. A lo mejor uno o un par que nos puedas compartir de manera general, nos preguntan en la audiencia si pudiéramos tener alguna recomendación. Sí, bueno, pues por ahí, a mí en lo personal, yo prefiero los que vienen incluidos con las soluciones de antivirus que actualmente compramos. Generalmente todas las soluciones de antivirus incluyen ya hoy dos componentes adicionales para nuestra protección, que es una VPN segura, para que cuando nos conectemos a sitios públicos pueda estar cifrada nuestra comunicación, y la otra es el gestor de contraseñas. Ahora hay otros gestores de contraseñas que son públicos, que son abiertos como LastPass, etcétera, etcétera, que ustedes los pueden buscar, gestores de contraseñas, pero mi recomendación es, siempre que podamos pagar, si vamos a pagar nuestro antivirus, que deberíamos de hacerlo, nuestra protección de endpoint, generalmente en las principales marcas ya vienen incluidos estos add-ons, Gestores, ok, utilicémoslos y explotémoslos. perfecto. Eder, pues muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad es que aprendimos mucho. Vamos a
a pasar la siguiente sesión. Creo que vamos a aprovechar para tener muchos más ejemplos, seguir hablando un poco más y adentrándonos a este tema de la ciberseguridad. Estamos por confirmarles nuestra siguiente sesión para el mes de abril. El tema que vamos a tratar es robo de identidad, adentrando un poco más a la parte de correos electrónicos o la parte de compromiso de correos electrónicos. Vamos a platicar un poquito más sobre ello. Todo lo que vimos en esta sesión, así como las dos anteriores, está siendo grabado y obviamente compartiremos con ustedes los links por si no tuvieron oportunidad de a lo mejor escuchar toda la sesión o quieren compartirlo con alguna otra persona de la empresa. Esta información está disponible. Muchísimas gracias por su tiempo. Los escuchamos en nuestra siguiente sesión y Eder, nuevamente, muchísimas gracias. No, Tania, al contrario, muchas gracias a ustedes. Reitero el mensaje. Cuídense porque en este mundo digital nosotros podemos elegir quién queremos ser en cualquier momento y yo ahorita quiero ser un oso grizzly. Así de fácil podemos ocultar nuestra identidad. Así que gracias a todos. Muchas gracias y buena tarde. Hasta luego.